Chicos, muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a la clase virtual de matemáticas para grado décimo. Estamos en la temática de trigonometría. Cada día venimos avanzando un poquito más en los niveles. Para el día de hoy vamos a trabajar la temática de resolución de situaciones problema haciendo uso de las razones trigonométricas. Si les es posible, lo ideal sería que cada uno tenga por ahí su calculadora científica a mano para que esté haciendo algunas cuentecitas y para que puedan interactuar mejor también en la clase. Les cuento que tuve que hacer algunos ajusticos porque la guía de aprendizaje estaba hasta el 25 de septiembre, teniendo en cuenta que esa semana se iba a dar para recuperación, la semana del 28 de septiembre al 2 de octubre. Pero ya hicimos una modificación también con la recuperación. Es decir, vamos a tener clase esa semana normalita. Entonces yo le hice unos ajusticos. Son unas cositas muy pequeñas. Más que todo es que vamos a tener una asesoría de más. Y eso también es conveniente para ustedes. Porque mientras más asesorías, pues más puntos van a acumular. Entonces le hice unos cambiecitos. Les recuerdo la programación que tenemos. Estamos en la semana 2. Bueno, la semana anterior sabían que no teníamos ninguna actividad. Era simplemente darle una leidita o un análisis a la guía y la socialización de 2 ejemplos. Para esta semana se les asignó el día lunes una actividad en la plataforma Khan. Algunos me decían que no les aparecía. Seguramente no saben buscar. Y otros, por eso el viernes les dije que se registraran los que aún no estaban registrados, porque yo el lunes asignaba tarea. Entonces a algunos no les apareció porque no se registraron a tiempo en la plataforma. La idea era que se registraran máximo hasta el domingo, porque el día lunes yo asignaba tarea. La tarea del CAN es muy sencillita, son como 4 o 5 ejercicios. Y tienen plazo hasta el día domingo para hacerlo. Saben que esa actividad les da 10 punticos. Son unos ejercicios muy sencillitos. Y hoy vamos a hacer, entonces estamos en la actividad del CAN. El día de hoy ya voy a socializarles 2 ejercicios. Y para la próxima semana también no está muy compleja, también está suave. No tienen asignada ninguna actividad. Si así lo desean, pueden empezar a hacer la actividad de profundización. Deben leer la guía con mucho detenimiento. Yo todavía no voy a asignar la actividad en la plataforma Classroom, sino que ustedes lo pueden ir haciendo en el cuaderno. Esa actividad es diferente para todos. Los estudiantes, que son 15 ejercicios que hay en la guía, pero no significa que los 15 son para todos. Cada grupo hará 5 ejercicios diferentes. Los de 10A son unos ejercicios, los de 10B otros y 10C tiene otros ejercicios. Cada grupo tiene solo 5 ejercicios para hacer. Si usted desea hacer los otros por practicar, lo puede hacer, pero a mí solo me enviará 5. Todavía no les voy a asignar la tarea la otra semana, ya es decisión de ustedes si desean iniciar la solución o esperan a la 4ª semana, que es donde me la deben enviar. Y tenemos la otra semana, la asesoría con otros 2 ejercicios. Para la semana 4 van a finalizar la actividad de profundización y vamos a tener una evaluación en el DAT Quiz. Los estudiantes que aún no me hayan enviado contraseña para el DAT Quiz lo deben hacer. Entonces sabemos que cada actividad de profundización nos da 20 puntos, la evaluación con el 60% ganado. Que alguno me dice, es que usted me colocó una X y yo hice la evaluación. Sí la hizo, pero sacaste menos del 60, o sea que no ganas los puntos. Y miren lo que les dije, que me tocó hacer una pequeña modificación para esa última semana que la teníamos destinada a recuperación. Como no va a haber recuperación como fue, es diferente, sí la hay, pero es diferente a la que hicimos del primer periodo. Entonces esa semanita hubo que agregarla y van a tener una actividad del CAN que solo son 4 ejercicios.
Esos ejercicios les va a valer con el 50% de efectividad porque el nivel de dificultad está un poquito más complejito. Pero ustedes haciendo uso de teorema de Pitágoras, haciendo uso de razones trigonométricas, van a estar en capacidad de resolverlo. Y vamos a tener otra asesoría virtual. Es decir, ahí vamos a tener otros 20 punticos. Entonces, no les muestro todavía la lista de chequeo para que no estén viendo notas de los compañeros, pero es para que sepan bien lo que hay que hacer. Entonces, para esta semana, como les dije, tienen hasta el día domingo para terminar esa actividad del CAN. Creo que es con el 75% de efectividad para ustedes, porque esa está más sencillita. Sí va a haber que darle una miradita a la lista para que estemos más seguros. Entonces la lista, por ejemplo, allí Catalina está trabajando en físico, no es que la perdió, sino como está en físico le aparecen las X. Significa que a ustedes inicialmente eran 80 puntos, ya van a ser 100. Pero mire que vamos a tener 1, 2, 3, 4 asesorías. Ahí tienen 40 puntos. Y hay CAN, hay 2 actividades de CAN. O sea que este periodo está muy facilito. Esta primera nota, que es la que corresponde a la guía número 1, para el mes de septiembre, ustedes básicamente van a tener 3 notas. Una que saco de todo septiembre, una de octubre y una de noviembre. Por eso les doy como esos informes hasta dónde vamos. Esta semana tuvimos reunión de profesores. Le informo a décimo A que este miércoles tenemos reunión a las 12:30, orientación de grupo. No es reunión de padres, es orientación de grupo para darles a conocer las notas del segundo periodo y para hacer un análisis como de ese rendimiento. Y el próximo viernes a las 5 de la tarde vamos a tener reunión de padres de familia. Ya si ustedes los desean acompañar está bien, o si no, si me ayudan al menos con conectar a sus papás. A través de sus cuentas, la vamos a hacer acá por Google Meet. Entonces ustedes van a conectar a sus papás para la reunión. Si ustedes se quieren quedar en la reunión, lo pueden hacer, y si no, también se pueden retirar. Entonces, próximo miércoles, orientación de grupo para 10A. Y próximo viernes a las 5 de la tarde, reunión de padres de familia. Está un poquitico tarde, pero es teniendo en cuenta que algunos de sus papás trabajan y de pronto hay más disponibilidad para esa hora. Entonces, para que apunten en las agendas. Les cuento que la guía, ustedes están terminando ya clases para el 20 de noviembre, prácticamente la guía. Ahí estaríamos finalizando actividades, al menos con los chicos de 11, no sé con ustedes si nos vamos otro poquito más. Pero las guías van a estar creo que hasta el 20 de noviembre y ya a partir de ahí es para calificar actividades. Entonces, para que ya estamos cerquita de cumplir esa meta, para que le pongan el acelerador y toda la buena voluntad ahorita para ya culminar exitosamente. Entonces ya, por ejemplo, los que estuvieron en la asesoría la clase pasada ya van en 1,4. Entonces ya aquí tengo programado todo para que les sume y les organice la nota en el programa. Si tienen alguna pregunta o alguna inquietud, recuerden que la pueden... bueno, JD Tatiana Escobar me pregunta hasta qué día nos podíamos registrar. ¿Registrar en dónde, JD Tatiana? En el CAN hasta la semana pasada, hasta el domingo. Pero los que ya se habían registrado desde que empezamos las clases virtuales no lo tenían que volver a hacer, porque el grupo ya estaba conformado. Yo simplemente les voy enviando tareas y ya. Es posible que también algunos estén registrados y no sepan buscar la tarea. Otros que estén registrados y se les haya olvidado la contraseña, y yo en ese caso sí no puedo hacer nada. Y quien no se haya registrado en el CAN lo debe hacer. Mire que vamos a tener 2 actividades en el CAN. Si no pudo participar en la que vence este domingo, para la próxima debe estar registrado. Entonces ustedes se registran y ya la próxima semana yo les actualizo para que les lleguen las tareas. Bueno, Gliss, ¿me puede abrir la cámara un momentico? Si tienen posibilidad.
Recuerden que a veces los dispositivos nos dan, otras veces no, me pueden hablar al menos. No es que les tenga desconfianza, sino que casos se han visto, hay que verificar todo. Liz y Melissa. Hola, profe. Ah, bueno, ¿cuál me está hablando? Hola, Liz. profe. Ah, bueno, ya escuché dos voces. ¿Y les queda fácil activarme la cámara? Sí, profe. Bueno, háganle pues. Profe, ¿sí nos ve? No, nada, perdí la vista. No las veo. Bueno, démosla así para la próxima. Entonces ya, Bueno. sí, para que no nos coja la tarde también a los otros grupos, voy a pasar. Entonces les recuerdo, cualquier cosita también me pueden preguntar por el Skype, por el por el correo. Y los que no se han registrado en el CAN, no olviden hacerlo. Voy a pasar a los dos ejercicios del día de hoy. Los vamos a ver en otro orden. Primero vamos a hacer el 5, porque el 5 es mucho más sencillo. El más complejo va a ser el ejercicio número 3, porque debemos hacer uso de ecuaciones. Bueno, entonces nos vamos acá. Vamos a mirar si ya, listo, perfecto, me funciona la tableta. Si tienen posibilidad, tengan sus calculadoras activadas. Recuerden que la calculadora debe ser científica y debe estar ubicada en la tecla DEG, que es la de grados sexagesimales, que en sus calculadoras, por allá pequeñito o arriba o abajo, le va a aparecer una D, y que se activa a través de los MODI. Entonces este ejercicio nos dice cuál es la longitud de la sombra. Entonces recuerden que si es una sombra, entonces de este edificio, entonces acá tengo el edificio, la sombra tiene que ir acá, en la parte inferior, para que ustedes lo tengan presente. Tienen que ser muy analíticos. Recuerden que una sombra yo no la puedo mirar hacia arriba o hacia un lado, sino que la sombra siempre se va a reflejar en el piso. Entonces el ejercicio nos dice cuál es la longitud. Vamos a poner que sea X, que proyecta un edificio de 120 metros de altura cuando el Sol presenta un ángulo de elevación de 35 grados. Acá tenemos ese ángulo de elevación, 35 grados. Entonces, si en esta parte superior, que se forma el ángulo entre la base de la azotea y el Sol, es de 35 grados, en esta parte también va a valer 35 grados. Entonces yo voy a necesitar, recordemos que aquí ya tengo la altura del edificio, lo que me preguntan es la sombra, o sea, esta X. Entonces vamos a mirar qué función trigonométrica relación. Bueno, entonces tengo el ángulo de 35 y 120 será su cateto opuesto. Y X, que es la sombra, será su cateto adyacente. ¿Qué función trigonométrica relaciona el opuesto con el adyacente? La tangente. Listo, muy bien, Emanuel, perfecto. Entonces nos vamos con la función trigonométrica tangente. Recordemos que tangente de un ángulo es igual al cateto opuesto dividido por el cateto adyacente. En este caso vamos a trabajar la tangente de 35 grados. Entonces va a ser igual. El cateto opuesto, mire, el ejercicio nos dice que vale 120 metros. Lo vamos a dividir por el cateto adyacente, que según el ejercicio vale X. Entonces vamos a aplicar proporcionalidad. Yo le coloco acá la unidad y hacemos producto de extremos por medios. Entonces voy a tener que X multiplica a tangente de 35 grados y al otro lado del igual voy a tener a 120 metros multiplicado por 1, que me va a dar 120 metros. Entonces ahora vamos a aplicar ecuaciones, vamos a despejar cuánto vale la X. Entonces X va a ser igual, al otro lado del igual tenemos 120 metros.
La tangente de 35 grados está multiplicando a la x. Mire que este por significa multiplicación. Como está multiplicando, entonces esa tangente, que me torcí un poquito, esa tangente va a pasar de multiplicar, va a pasar a dividir. Entonces tenemos tangente de 35 grados. Tenemos que x va a ser igual a 120 metros dividido la tangente de 35 grados. Vamos a trabajarla con 2 decimales. Me indican por favor cuánto les da. 0.70 o 0.7 en este caso. Perfecto, muy bien. Entonces la tangente de 35 nos da 0,7. Entonces vamos a tener que x es igual 120 dividido 0.7 nos da aproximadamente, lo voy a trabajar sin decimales, me daría 171 metros. Y esa es la respuesta para este ejercicio número 5. Es un ejercicio sencillo, estamos calculando la sombra que proyecta en este caso un edificio. Vamos a encontrar algunos ejercicios donde se calcula la proyección de un árbol, donde yo puedo calcular la proyección de una vivienda. Entonces son ejercicios que no son tan complejos, pero que sí son de cuidado, de saber identificar las partecitas. Ahí lo tenemos. Si alguna pregunta lo pueden hacer en el chat. Bueno, vamos entonces, en este momento vamos a hacer, me gusta mucho que veo estudiantes que habían estado un poquito perdidos y acá en la asesoría. Como lo dije anteriormente, me alegra mucho ver a Glicia, a Melissa, que pueden estar entrando a las clases virtuales, porque saben que van a tener más posibilidad de que les vaya mucho mejor, no solo porque van a tener la oportunidad de que yo les explique, sino también porque estas asesorías les dan un puntaje que les mejora mucho la nota. Les recuerdo que como algunos que les fue un poquito mal el periodo pasado, recuerden que en mi página están todas las clases grabadas que las pueden volver a ver para solucionar las guías. En este momento vamos a hacer el registro de asistencia. Ya les voy a colocar, no lo vamos hoy a cambiar. Vamos a hacer el registro, el grupo 10B. Bueno, excelente, muy buena asistencia también, está mejorando la participación. Voy a continuar con el otro ejercicio, que es el más complejito, que vamos a solucionar hoy, porque entran muchos más elementos. Entonces acá tenemos el ejercicio. Voy a volver a conectar tableta. Y es un ejercicio que lleva muchos elementos. Entonces lo primero nos dice Pablo y Luis están situados cada uno a un lado de un árbol, como indica la figura. Acá tenemos a Pablo, acá tenemos a Luis. Podemos observar que Pablo observa la cima del árbol, que está en este puntico. Pablo lo observa o está formando con donde él está ubicado y la cima del árbol un ángulo de 45 grados, mientras Luis está formando un ángulo de 35 grados. Voy a ubicar acá la cima del árbol y lo divido. Se ven un poquito similares, pero si observamos los ángulos son diferentes. Tengo un ángulo de 45 para uno y para el otro tengo un ángulo de 35.
¿Qué me pregunta el ejercicio? Me pregunta la altura de este árbol, es decir, lo que yo tracé con la línea rojita. Entonces tenemos altura. Bueno, entonces, y nos van a hacer otras preguntas, la distancia a la que está Pablo del árbol. Acá está el árbol y Pablo va a estar acá a cierta distancia, y esa distancia yo la voy a denotar como X. X es la distancia que hay del árbol hasta Pablo, no más. Y yo necesito calcular altura. En este caso, para resolver este tipo de ejercicios, mire que no tengo valor de hipotenusa, sino que tengo un valor adyacente. En este caso, hay una medida de 7,5. Pero ¿qué es lo que mide 7,5? De Pablo hasta Luis. O sea que realmente yo no sé cuánto mide de Pablo hasta el árbol. Yo no puedo decir, es la mitad, o calcular simplemente a lo que me dé a ojo, como se dice. No. Debemos calcular matemáticamente. Entonces la forma matemática es que vamos a plantear unas ecuaciones. Voy a tratar de hacerlo en este caso por acá a un ladito para aprovechar mejor el gráfico. Entonces voy a empezar con Pablo. Entonces tengo un ángulo de 45, tengo una altura y tengo un cateto adyacente que no sé cuánto vale. Entonces yo voy a emplear una función tangente. Voy a mermarle acá un poquito el tamañito al lápiz para que nos rinda quizás más. Entonces voy a tener una tangente de 45 grados. Estoy hablando de Pablo. Es igual, recordemos que la tangente nos relaciona el cateto opuesto, en este caso que sería la altura, con el cateto adyacente. Entonces esa tangente de 45 va a ser igual a la altura dividido X. Estoy hablando de las medidas para Pablo. Ahora para Luis va a variar un poquito. Voy a tener una tangente, en este caso 35 grados, y va a ser igual a la altura, que también sería su cateto opuesto, H, dividido el cateto adyacente. En este caso, el cateto adyacente es esta partecita. Como no sé la medida, ni puedo poner que es Y, porque entonces mire que si yo coloco acá otra variable, no me va a quedar cómo resolverla. Entonces yo puedo deducir que esta distancia que yo tengo acá en fucsia, que hay del árbol hasta Luis, yo la puedo sacar con 7,5 metros, le voy a restar X, que es la distancia hasta Pablo. Y así la puedo resolver. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir como igualando. Vamos a despejar las alturas para cada uno. Entonces, para este primer ejercicio, para Pablo, la altura, aquí le ponemos proporcionalidad, altura por 1 me da altura, va a ser igual a tangente de 45 grados multiplicado por la X. Y para Luis, acá también le ponemos la proporcionalidad, la altura para Luis va a ser igual, altura por 1, a tangente de 35 grados multiplicado por 7,5 metros menos X. Entonces a cada ejercicio lo que estoy haciendo es que le estoy despejando esa altura. Y ya enseguida la voy a igualar. Entonces lo que hacemos, voy a cancelar las alturas de ambos lados y me queda, a ver acá en vez de esta flechita le voy a colocar el signo que vamos a utilizar, que va a ser el igual. Entonces voy a tener tangente de 45 grados por X, va a ser igual, a este lado me quedó tangente de 35 grados por 7,5 metros menos X.
Entonces lo que hice fue despejar la altura en cada uno. A cada uno mire que acá le estamos despejando la altura para cada uno de los individuos que estoy trabajando. Este primero sería la de Pablo. Y esta otra es la de Luis. Entonces yo planteo a través del uso de la tangente, planteo las proporciones, luego acá las cancelo y ya me van a quedar esta igualdad que deberé resolver. Pero primero vamos a hacer el registro de asistencia para otro de los grupos. Vamos a hacer hoy a decimos en estos momentos. Bueno, vamos ahora sí, ya para no interrumpir el ejercicio, a finalizarlo y después hacemos el registro de 10A. Entonces lo primero, como les venía diciendo, esa altura será el cateto opuesto. ¿Por qué empleé la tangente? Porque es el cateto opuesto tanto para Pablo como para Luis, y porque no puedo emplear, digamos, un seno porque no tengo la hipotenusa, y tiene que ser la tangente porque sí conozco la parte adyacente. Aunque no sé cuánto vale la adyacente de cada uno, sino que tengo una adyacente general que la puedo calcular para cada uno. Por eso utilizamos la tangente. Y ahora ya me voy a ir a un proceso de solución de ecuaciones. Entonces voy a empezar, voy a irme como paso a paso. Voy a dejar este quietecito por el momento. Tengo tangente de 45 grados por X igual, y aquí voy a aplicar proporcionalidad, en este caso haciendo uso de una distributiva. Entonces yo voy a multiplicar la tangente de 35, volviendo como a conceptos de álgebra. Entonces va a quedar tangente de 35 grados, va a multiplicar a 7,5 metros. Luego, aplicando distributiva, tengo un menos por acá, entonces menos, esta tangente de 35 va a multiplicar a esa X. Entonces vamos a tener tangente de 35 grados que multiplica a la X. Entonces yo ya planteé acá las ecuaciones, tengo una igualdad. Estos son conceptos de álgebra. De pronto me dicen, es que no entiendo, pero ahí sí les toca como retomar conceptos de años anteriores ya por cuenta propia. ¿Qué voy a hacer para resolver este tipo de ecuaciones? Pasar las variables similares a uno de los lados. Entonces yo tengo, por ejemplo, tangente de 45 grados por X. La otra similar, que esté con esta misma estructura, sería esta partecita. Tengo una tangente que también multiplica la X. ¿Cuál es la diferencia? Esta partecita o este paréntesis está acá con signo negativo y yo lo voy a cambiar de lado, entonces va a pasar con signo positivo. Más tangente de 35 grados por X. Y ahí sí nos va a quedar ya igualado el paréntesis. Vamos a tener una tangente de 35 grados que multiplica, se alborotaron las mascotas de la cuadra, y disculpas si las escuchan, empezando por la mía. Bueno, entonces tenemos tangente de 35 grados por 7,5. Como les dije, hay que retomar conceptos de álgebra de grado octavo, grado noveno. Entonces acá tengo unos paréntesis, y estos paréntesis tienen lo que conocemos como factor común, tienen una X cada uno. Entonces vamos a tener, lo vamos a sacar, X va a ser igual, y nos queda en el paréntesis tangente de 45 grados por X dividido X, va a quedar tangente de 45 grados.
más tangente de 35 grados por X, lo dividimos por X y nos queda tangente de 35 grados. Y al otro lado vamos a tener tangente de 35 grados multiplicado por 7,5 metros. Y ahora sí, vamos a nuestras calculadoras, vamos a tener la X que multiplica la tangente de 45 grados, corresponde a un triángulo rectángulo isósceles, es decir, que tiene dos lados del mismo tamaño. O sea que al dividir un lado entre el otro, como ambos miden lo mismo, esa tangente va a ser igual a 1. Más, vamos a calcular la tangente de 35 grados. Esa tangente de 35 nos va a dar 0,7. Y esto es igual a tangente de 35 que nos da 0,7 multiplicado por 7,5 metros. Vamos a ir resolviendo, ya vamos muy adelante con el ejercicio. La X sigue quietecita, X va a ser igual, vamos a sumar estos dos valores, 1 más 0,7 nos da 1,7, que va a ser igual, y vamos a multiplicar estos dos valores. 7,5 por 0,7 nos da 5,25. Ese es el valor exacto. Entonces 5,20. Voy a borrar un poquitico que me... Acá quedó como muy separadito. Entonces esta multiplicación nos da 5,25 metros. Ahora vamos a despejar el valor de la X. Entonces X es igual, vamos a dejar el valor que está al otro lado, que es 5,25 metros, lo vamos a dividir, porque 1,7 está multiplicando, entonces va a pasar a dividir. Entonces, dividido entre 1,7, eso significa que X vale 5,25 dividido 1,7, nos va a dar aproximadamente 3,1 metros. Es decir, este sería una de las respuestas al ejercicio. 3,1 metros, recordemos que va a ser uno de los valores adyacentes y ahí vamos a poder responder a uno de los interrogantes que nos plantea este ejercicio. Vamos a mirar en la gráfica cuál de ellos sería. Entonces tenemos acá la X, que es lo que yo acabé de calcular. X vale 3,1 metros. Recordemos que estamos hablando de un triángulo de 45 grados y como lo dije ahorita, un triángulo de 45 es el triángulo que tiene dos lados del mismo tamaño. O sea, si esta parte inferior vale 3,1, significa que esta altura también va a medir 3,1 metros. O sea que ya dimos respuesta a este ejercicio. ¿Por qué la altura y X valen igual? En este ejercicio, vale lo mismo porque estoy trabajando con un ángulo de 45 grados. Eso no significa que a este lado vaya a medir lo mismo, porque acá tengo un ángulo de 35 grados. Entonces no pueden medir lo mismo la altura que la parte adyacente. Bueno, en este caso entonces yo ya le di la respuesta al ejercicio. Los dos entonces nos van a valer lo mismo. Nos preguntan, la altura del árbol es 3,1 y la distancia a la que está Pablo del árbol también va a ser 3,1 en este ejercicio. Si queremos averiguar la distancia a la que está Luis, es diferente. Entonces la distancia de Luis, por ejemplo,
Nos dijo todo el ejercicio, vamos a mirarlo. Nos decía que toda la base valía 7,5 metros. Entonces sería la de Luis, por ejemplo, sería 7,5 metros. Le vamos a restar 3,1 metros. Eso nos va a dar, haciendo la respectiva resta, 4,4. Entonces acá vamos a tener 4,4 metros. Esta es la distancia de Luis. Y la otra distancia de Pablo nos dio 3,1. Entonces al sumar 3,1 con 4,4 que nos dio la distancia hasta Luis, entre los dos nos van a dar los 7,5 metros que nos dio el ejercicio en un principio. Como les dije, estos ejercicios son de mayor dificultad. Ahí están solucionaditos en la guía. Y la clase queda grabada. Por ejemplo, saben que la ventaja de la clase es que usted la puede ver las veces que desee y lo pausa donde quiera, lo devuelve. Acá tenemos la solución de todo el ejercicio. Bueno, ¿alguna pregunta? Como les dije, son ejercicios más complejitos. Muy bien, por aquí ya me estaban dando los resultados. Excelente. No todos los ejercicios se aproximan. José Luis dice que no le dio para aproximar. Todo número en este caso es aproximado. Ese 3,1 es una aproximación. Que ustedes no sepan aproximar es otra cosa diferente. Entonces tienen que ser muy cuidadosos. ¿Saben de qué grupo es? Porque si no es del mío, que yo creo que sí. Recuerden que si no aparecen en la lista de asistencia es porque se escaparon de la clase. 10º A, vamos a hacer el registro de asistencia, por favor. Estos registros de asistencia me llegan a mí a través del correo en un chat y esa es la evidencia de que ustedes estuvieron. Si no aparecen en la lista de ese archivo, usted no vino. Así de sencillo. Bueno, ok. Recuerden, pero es que están volándose ahí mismo. Por favor, no sé si hay alguna pregunta. Bueno, recuerden que yo no puedo estarme colocando a ver grabaciones para comprobar si usted estuvo o no estuvo en la clase. Yo me baso en el chat, en lo que llega en un archivo de texto que llega. Y con eso es que yo les coloco el registro. Y todos los estoy guardando. Es que yo sí estuve. Si no me aparece acá en esta lista, no estuvo. Así de sencillito. Bueno, no, al parecer no hay preguntas. Vuelvo y les recuerdo las actividades para esta próxima semana. Tienen hasta el día domingo para finalizar la actividad del CAN. Y para la próxima semana no hay tarea. Si quieren van solucionando los ejercicios que les corresponden. O van viendo tutoriales o vuelven a ver la clase grabada. Y ya el próximo viernes tenemos otros 2 ejercicios donde yo explico y a la semana siguiente si me hacen entrega de tarea o actividad. Los estudiantes que trabajan en físico, ellos sí me deben entregar, como esta vez estoy bastante generosa, 10 ejercicios. No los 15, sino 10. Porque ellos tampoco pueden tener, pues, digamos, ustedes están haciendo muchas cosas más. Yo no los puedo a ellos eximir con solo 5 ejercicios, porque ustedes se están conectando, están haciendo CAN, entonces no sería justo con ustedes. Como no hay preguntas el día de hoy, les recuerdo entonces a 10 la orientación de grupo el día miércoles 12:30. Si no ocurre nada extraordinario, en caso tal de que
por algún motivo no nos podamos reunir, yo les trataré de avisar anticipadamente. Y el próximo viernes tenemos reunión de padres de familia. Para todos les deseo una feliz tarde, estuvieron hoy muy juiciosos, continúen así, que ya estamos en la recta final, con ese interés que vienen demostrando. No olviden darle finalizar a la llamada. Una feliz tarde para todos.